Defendamos la verdad. A un clic de Esperanza presenta El Gran Conflicto. Con Eddie Fernández, Juan Pablo Bayona y Camilo Icardi. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos nuevamente a otro nuevo video de aquí del canal A un clic de Esperanza. En estos momentos tenemos la oportunidad de contar con la compañía de un compañero muy especial y que en este momento le vamos a darle la oportunidad de que él mismo pueda presentarse en estos momentos. Gracias Camilo por esta linda invitación, por permitirme ser parte para compartir la palabra. Bueno, mi nombre es Eddie, estudiante de teología, tercer semestre, aquí en la Corporación Universitaria Adventista de Colombia. Y bueno, mi pasatiempo es estudiar la Biblia y hacer la obra misionera. Muy bien, amén, muchísimas gracias. Gracias, Eddie. Créanme que no es fácil contar con el tiempo de las demás personas y en este momento es la razón por la cual te agradecemos. De que puedas estar aquí y puedas aceptar la invitación que te hemos hecho. También quiero darle la oportunidad de presentar a mi compañero Juan Pablo Bayona, que es el que me ha estado acompañando aquí durante las lecciones de estas semanas. ¿Cómo te fue durante esta semana, Juan Pablo? No, me fue muy bien, excelente, gracias a Dios. Con el estudio de la lección he aprendido cosas muy interesantes y muy importantes para mi vida cristiana y yo creo que ha sido de gran bendición a la hora de estudiarla. Amén, muy bien. Eddie, cuéntanos, ¿cómo te fue a ti durante esta semana? Bien, gracias a Dios, Camilo. Sí, realmente la lección de semana tiene muchas enseñanzas aplicativas para este tiempo en el que vivimos. Y realmente cada vez que yo estudio sobre los mártires, mi corazón se enciende al ver la fe de estos hombres. Y motiva. Sí, a uno querer ser como ellos. Y yo quisiera ser como ellos, Señor. Realmente, ¿no? Quizás a veces se torna un poco difícil, pero es posible alcanzar la fe de cada uno de ellos. Amén. Muy bien, antes de iniciar con el estudio de esta semana, vamos a darle la oportunidad a Eddie también que tenga la oración. Gracias. Bueno, oremos. Amante y eterno Padre, Señor, queremos abrir tu palabra y queremos aprender de ti. Por eso pedimos que nos dirijas de tal manera, Padre, que lo que estudiemos pueda ser de gran beneficio para nuestra vida espiritual y para cada una de las personas que nos oyen. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Juan Pablo, cuéntanos cuál es el título de la lección de esta semana. Bueno, el título de la lección de esta semana es Defendamos la verdad. Wow. Ahora, el punto es, ¿qué verdad nosotros vamos a defender? Sí, e incluso ¿qué es la verdad? Porque para saber qué vamos a defender, tenemos que saber qué es la verdad, ¿no? ¿Qué es la verdad? Muy bien, y antes de iniciar, veremos que darle el concepto a la verdad, porque se supone que la lección nos está diciendo que debemos de defender qué es la verdad. En primer lugar, ¿qué es la verdad? Bueno, cuando yo voy a San Google, que es el que nos da la respuesta a muchas preguntas que nosotros hacemos, me da muchas respuestas, Eddie. Y una de ellas es que el concepto de verdad es algo muy complejo. Sí, incluso en nuestra época se dice que la verdad es relativa, ¿no? Exacto. Cualquiera puede tener la verdad. Es un concepto muy complejo. Pero una de las respuestas que me gustó también, Juan Pablo, fue la siguiente. La verdad es la conciencia entre la afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. Juan Pablo lo veo como un poco, quedó como que más o menos. Sí, es algo muy crucial, algo muy importante de tener, es que, como decía Eddie, cualquier persona que tenga un argumento sólido en el cual me diga a mí y me haga pensar, puedo decir, ese tiene la verdad. Exactamente. Hay que tener muy en cuenta cuál es la verdad que nosotros tenemos. Y me imagino que esa verdad, ¿cuál es? La Biblia. La Biblia. Muy bien, y de hecho de eso vamos a hablar también, porque vemos el concepto casual que nos da Internet, pero también hay que buscar bíblicamente qué es la verdad. Así es. Porque la vamos a defender. En primer lugar, la Biblia me dice que en Juan 17:17, el contexto de la oración de Jesús por sus discípulos, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. El primer concepto que nos da la Biblia de qué es la verdad es la palabra de qué? De Dios. Estamos claros hasta ahí. Muy bien. Pero ¿cuál es la palabra de Dios? La Biblia. ¿Sí? Este libro que nosotros tenemos acá es la palabra de Dios. Pero también en Juan 14:6, Eddie, nos dice un versículo muy reconocido también, que es: Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Y el versículo sigue, pero lo que resalta en este momento es que el versículo nos dice que la verdad es una persona. ¿Y esa persona quién es?
Jesús. Jesús. Así que podríamos concluir que la Biblia nos da dos opciones o dos conceptos, que la verdad es la palabra de Dios y que la verdad también es que una persona. Y es interesante porque ahora yo digo, bueno, entonces o es la Biblia O es o la es Biblia. Jesús. ¿Ya? ¿Cómo se concilian estos dos conceptos que la Biblia da, ¿no? Claro, Y es interesante porque Jesús dice que ustedes escudriñan la escritura creyendo que en ella tienen la vida eterna, pero son las que dan exactamente. testimonio de mí, y dan testimonio de la verdad. O sea, por eso la Biblia es la verdad, porque la Biblia contiene las enseñanzas de Dios, o sea, de De, Jesús. Por esa razón pues, podemos encontrar que exactamente. estos dos conceptos no son opuestos, sino que realmente se entrelazan, ¿no? Por esa razón, pues la Biblia es la verdad porque tiene la Exactamente. palabra de Dios, ¿no? Ahora, yo creo que esto llegaría a ser verdad una vez que sale de la boca de quién, De del Dios. mismo Dios. Así es. ¿Sí? Si sale de la boca de Dios, se tiene que cumplir porque Porque es verdad. O es sea, lo verdad. que el Señor dice es, se Porque es hace. verdad. Ahora, el versículo de memoria de esta semana, Juan Pablo, ¿me puedes hacer el favor de Claro, colaborarnos el con el versículo de versículo? memoria está en Juan, en Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 14 al 15, que nos dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Ahora, amigos, hay algo muy importante que nosotros llamamos la lección y es una profecía. ¿Cuál profecía es? La de los 1260 años que está en Apocalipsis 12 del verso 6 hasta el 14, donde el apóstol Juan nos dice o nos describe que había un tiempo en que la iglesia iba a estar en oscuridad, iba a estar sometida bajo un yugo que era que Roma, ¿cierto? Exacto. La Roma papal, que muchos mártires se iban a morir de tiempos y la mitad de un tiempo, que eso nos da 1260 años, que inicia en el año 538, cuando la última tribu de las tres tribus que nos habla Daniel, el cuerno pequeño y de las 10 que tres desaparecieron y todo eso, la última en el 538, cuando ellas se fueron, desaparecieron, nacen unas personas también. Vamos a hablar de ellas más adelante. Claro. Y durante ese periodo de tiempo, la verdad estaba, podría decirlo, oprimida o oculta para todo el mundo. Entonces, eso es muy importante analizarlo y debemos comprenderlo. Porque un pueblo sin profecía, ¿qué es? Un pueblo sin freno es un Se pueblo. desenfrena y no tiene la luz. Así es, incluso pues, es interesante cuando tú vamos a estudiar una profecía, eh, hay aplicaciones importantes de la profecía para nosotros, ¿no? O sea, ¿por qué es tan importante la profecía para nosotros como pueblo, como cristianos, ¿no? ¿Qué Y significado tiene nuestra vida, en la nuestra vida, historia? exacto, exacto. Y por ejemplo, en ese tiempo, en la Edad Oscura, había muchas muertes de cristianos, eran perseguidos, no se permitía estudiar la Biblia, no se permitía hacer muchas cosas. Ahora, No había libertad en ese no momento. haya libertad, entonces podemos decir, ay, ¿dónde estaba Dios? O sea, porque Dios permitía todo eso, pero encontramos que hay una profecía que nos habla sobre ese tiempo, ¿no? Claro. Y se registra también, y también se registra en Apocalipsis 2, cuando habla sobre la iglesia de Esmirna, ¿no? Que va a ser perseguido y todo esto, ¿no? Ahora, una aplicación importante que me gustaría recalcar con respecto a eso, es que cuando nosotros estudiamos la profecía, nuestro corazón se reconforta al saber de que Dios es el que dirige las cosas, ¿no? De que lo que está sucediendo es porque ya el Señor lo ha dicho, ya lo ha anunciado de antemano para que nosotros sepamos que aún en medio de las tinieblas, Dios está al control y sigue habiendo luz. Exacto. Hay una parte interesante que una vez vi en internet que decía, mira el noticiero y te mostrará lo que está aconteciendo en el mundo. Pero lee la Biblia y vas a entender el por qué las cosas están Exacto, aconteciendo. y realmente, exacto, eso responde a la pregunta que decía inicial, ¿no? ¿Dónde estaba Dios? Cuando tú Exactamente. lees, te das cuenta dónde está Dios y te das cuenta que Dios está al control de todo y que está dentro de la historia humana también. Y también cuando nosotros vemos la profecía, nosotros entendemos de que esa profecía que se dijeron en un tiempo específico para cumplirse, se cumplió a pie de la letra. Y hay profecías de que aún falta por cumplirse. Y Claro. nosotros tenemos la confianza de que eso va a suceder. Así como sucedió en el pasado con varias profecías que están registradas en la Biblia, como Daniel 2, como esta, 1260 años, o la profecía de 2300 tardes y mañanas, nosotros sabemos de que esas profecías se cumplieron y que la profecía que están para cumplirse se va a cumplir al pie de la Claro. letra. ¿Por qué? Porque incluso la Biblia dice, las cosas que se escribieron antes se escribieron
a fin de para nuestra enseñanza, Así es. para que por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras, hoy nosotros tengamos que esperanza. Si nosotros leemos la Biblia, vemos que Dios hacía milagros con su pueblo Amén. y que todo lo que mencionaba en ese momento se iba a cumplir. Y incluso se cumplió porque lo hemos leído. Pero ahora, como dices tú, Juan Pablo, hay profecías que aún faltan por cumplirse, pero que también, así como se cumplieron en años anteriores, hoy también tenemos la certeza y la esperanza de que también se van a cumplir. Amén. Y algo interesante es que la lección también nos dice que esas personas, los mártires, esperaron que esas profecías. Y Policarpo dijo unas palabras interesantes antes de morir. ¿Por qué? Porque en ese momento, el momento de Esmirna, ¿qué sucedía? Se les imponía que leyes a los cristianos, Así es. leyes que iban en contra De sus principios. de sus principios. Y que ellos, por su fidelidad a Dios, ¿qué hacían? Mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Y antes de la muerte de Policarpo, se le dio la oportunidad de que se retractara de su decisión. Y lo que él dijo es que durante 86 años lo he servido, ¿a quién? A Dios, y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo hablar mal de mi rey, aquel que me salvó? ¿Cómo nosotros hoy, Eddie, Juan Pablo, podemos tener la fe de esas personas? Pues yo pienso que lo primero es poder desarrollar la relación que tenían esas personas con Dios, porque por ejemplo Policarpio, él dice, 86 años he servido a mi Señor. Ahora, ¿cuántos años le has servido tú, Juan Pablo, a Dios? Tengo apenas 20 años. Y no solamente el hecho de servir, sino que él dice, y no me ha hecho ningún mal. Es decir, conocer a Jesús más bien ha traído bendiciones a mi vida, Exacto. beneficios a mi vida. ¿Cómo Para yo así puedo retratarme de todas esas bendiciones que recibió, ¿no? De todo lo bueno, ¿no? Y también puede aplicarse también a nuestras vidas, ¿no? O sea, cuando estuvimos sin Dios, los que han estado sin Dios, ¿no? Porque muchos han tenido el privilegio de poder crecer en un hogar cristiano, Claro, pero en el caso mío, por ejemplo, yo no conocía al Señor. Es decir, que yo estuve sin el Señor y yo sé que estar sin Dios y las complejidades que existen al uno estar alejado de Dios, no tener paz, no tener tranquilidad. Y Policarpio, él dice, yo con el Señor he obtenido todo esto, ¿cómo puedo yo retractarme? O sea, ¿cómo puedo exactamente. yo ir en contra de todo lo que yo he vivido? Y después dice algo interesante, y Él es mi Salvador. Realmente, si Jesús es nuestro Salvador, nos llevará a Al lugar, dejar todo, porque por ejemplo, Jesús cuenta una parábola sobre el tesoro, ¿no? El gran tesoro, ¿no? Y dice que el hombre cuando consigue ese tesoro, va y vende lo que tiene para comprar ese campo, porque ahí encontró el tesoro. Cuando así nosotros es. encontramos en Jesús nuestro tesoro, podemos realmente poder dejar todo. No, incluso no nos importaría incluso hasta morir por lo que hemos encontrado, porque en Jesús hemos encontrado incluso esta vida. Así es. Juan Pablo, y ahora tú, ¿qué nos puedes comentar tú acerca de las palabras de este gran mártir? No, ¿Qué aplicación le puedes dar tú a tu vida? no, pues cuando se nombró la fecha, me hizo acordar un personaje de la Biblia. Me hizo acordar a Enoch. Enoch anduvo con Dios 300 años y caminó Dios con Dios. Caminó Enoch con Dios. Me hizo acordar de que aún a pesar de estar en este mundo lleno de mucho mal, de mucho, donde el poder de las tinieblas abunda, nosotros sí podemos estar con Dios, sí podemos caminar con Él. Y también cuando decía, ¿cómo podré retratarme yo de alguien que me ha hecho bien? Ahora nosotros, ¿cómo nos sentimos cuando una persona nos hace bien a nosotros? Claro, Nos sentimos bien. ¿Cómo voy a hablar yo, por ejemplo, de un amigo que siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas? Es muy difícil. Y son palabras que reconfortan demasiado a la hora de nosotros estar tristes por alguna dificultad. así es. Y ahora, cuando nosotros nos allegamos a personas que nos hacen bien, a veces es muy difícil apartarnos de ellas, ¿sí? Sí, Hay momentos donde hay que separarnos de esas amistades, de la familia, que es lo primordial a veces, y llega el momento donde no queremos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos sentimos bien en ese entorno, nos han brindado lo bueno. Y también así pasa con Dios. Cuando nos brinda cosas buenas, hay momentos donde no queremos irnos de su lado. y mira, Juan, Camilo, aquí tengo un versículo y meditemos en él. Mateo 19:29 que nos dice, y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o tierra o hijos por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pensemos en esas palabras. Claro, la lección también, estamos comentando de mártires, ¿sí? Y estos mártires hacían parte de un grupo que menciona la lección. Uno de ellos es los valdenses. Los valdenses eran cristianos, ¿sí? ¿Cuál era su labor? ¿A qué se dedicaban en ese entonces?
Bueno, pues realmente los valdenses eran como una comunidad que mayormente se ubicaban en las partes campestres, ¿no? Porque ellos vivían en cuevas. Aparte porque en ese tiempo ser cristiano Era era difícil. difícil, no es como Reinaba ahora, la ¿no? oscuridad. No es como ahora, ¿no? Sí, No que había todo el mundo es libertad, ¿no? cristiano Así, ahora. ahora muchas veces como se ha dado facilidad, muchas veces pues las personas pues optan por ser cristianos livianos. Pero en este Exacto. entonces realmente el que era cristiano era devoto, porque si sabían que tú eras cristiano o que estabas compartiendo la Podía morir. palabra, podías morir. En ese tiempo, el que era cristiano, el que decía que era cristiano, alzaba la voz y decía, es como si dijera, estoy dispuesto a morir por mi fe. Ajá. Exacto, así es, así es. Así que bueno, la principal obra que ellos hacían era, bueno, que ellos eran copistas, ¿no? Ah, Ellos eran misioneros, Ellos realmente eran ese era su propósito de vida. Sus hijos eran enseñados a ser misioneros de pequeños, que les enseñaban a sus padres que debían servir a su Señor, a su Maestro. Por lo tanto, muchos de ellos se metían en las universidades sí. con el fin simplemente de llevar la palabra. Y eso me ponía a pensar en esta semana. Yo decía, realmente todo lo que yo hago es con el propósito de servir a mi Señor, porque estas personas todo lo que ellos hacían era por para la servir al gloria Señor. de Es Dios. decir, ellos si trabajaban en una profesión, ellos lo trabajaban, pero era para poder estar en contacto con las personas y poder darle de la palabra Su de Dios. objetivo principal era entrar a algún trabajo, alguna universidad, algún colegio, pero el objetivo principal era hablar de la palabra de Dios por ese medio. Y hay alguna cosa que usted mencionaba, Eddie, acerca de que ellos eran copistas. Ellos copiaban fragmentos de la Biblia y lo tenían aquí, bajo el bolsillo. Que cuando Claro, iban a una universidad, a un trabajo, a un mercader, y una persona, o ellos veían que esa persona estaba dispuesta a aceptar el evangelio, le decían, vea, mire, tengo esto, medita en estas palabras. Ellos eran grandes misioneros. O sea, lo que podemos decir es que en esa época oscura, de esa profecía que hablamos al principio, podemos decir de que ellos mantenían la verdad, que era la Biblia, viva. Y cómo Dios trabajaba en medio de esas personas, que aunque hubo oscuridad, aunque hubo tribulación, Dios siempre estuvo al control y así nunca es. permitió de que la verdad se esfumara. Claro, y bueno, hemos hablado de muchas cosas, ¿sí? Y hemos aprendido muchas cosas e incluso muchos conceptos también. Pero ahora, con lo que queremos terminar en estos momentos es acerca de una pregunta interesante que nos deja la lección. Y la pregunta es, ¿qué era lo que animaba a los fieles valdenses durante las horribles persecuciones que enfrentaron? ¿Qué les dio el valor a Hus y a Jerónimo para enfrentar las llamas y las espadas? ¿Qué era lo que los animaba a decir, bueno, me van a matar por mi fe, por creer en el Salvador, por creer en Jesús? Bueno, estoy dispuesto a morir. ¿Qué era lo que los animaba? Porque el hecho de ellos decir, bueno, voy a morir, tenía una causa, ¿sí? Yo voy a morir, pero por algo. Yo no voy a morir en balde, voy a morir por algo. ¿Qué era ese algo? Bueno, podemos decir que ese algo era la verdad, ¿no? Que era Jesús. Ellos estaban dispuestos a morir por Jesús, Jesús, la porque verdad. Jesús había dado su vida por ellos. Ahora, pero habían también otras cosas con las cuales ellos se aferraban, y uno eran las promesas, ¿no? Las Claro. promesas que enseñaban que aun cuando muriesen iban a obtener vida, ¿no? Y realmente ellos aceptaron esas promesas dadas por Jesús, ¿no? Y una de ellas se encuentra en Mateo, ¿no? Y dice, bienaventurados cuando persigan persecución, cuando seas entregado, pero alegrados porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Así Así que es. ellos veían el galardón y también veían la corona de vida. Ellos no veían el presente, sino más bien veían que es el futuro. Ahora, en Apocalipsis dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de qué? De la vida. Ellos estaban viendo la corona que ya Cristo Jesús en un futuro les iba a dar. ¿Sí? Y que a pesar de que iban a morir, iban a tener la vida eterna. Amén. Muy bien, amigos, hemos llegado al final de este estudio. Muchas gracias por estar aquí con cada uno de nosotros. La verdad le quiero darle las gracias a nuestro compañero Eddie Sí. por estar Muchas aquí con gracias. nosotros y disfrutar de este maravilloso estudio. Esperemos que no sea ni la primera ni la última vez. Si aún no te has suscrito a este canal, te invitamos a que lo hagas. Y recuerda que con nosotros siempre estarás A un clic de esperanza. Chao, chao, bendiciones.